Hola jóvenes, en esta clase vamos a realizar la determinación de la resultante de dos vectores a través de algunos métodos. Vamos a comenzar con el método gráfico. Para algunos de ustedes, bueno, esto ya es un repaso de lo que observaron, de lo que aprendieron en bachillerato. Para comenzar, bueno, nuestro ejercicio comienza, bueno, este es el ejemplo, dos fuerzas se aplican en el punto B de la viga AB, determinar gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante utilizando, bueno, la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Observamos el diagrama. Sin embargo, antes de hablar del inciso A, me gustaría, repito, que mencionáramos al método gráfico, que es exclusivo o no exclusivo, pero que se facilita más para la resultante de dos vectores nada más. Ya en tres vectores o más vectores puede resultar un poquito complicado. En este caso, bueno, como primer punto se escoge una escala adecuada. Para esta ocasión estoy utilizando la paginita de GeoGebra. Es un software especializado, igual algunos de ustedes ya están familiarizados con él, ya sea de bachillerato o en alguna clase de matemáticas, llámese cálculo diferencial o geometría analítica, lo han de haber abordado. Entonces, primero, repito, se utiliza una escala adecuada para el método gráfico y utilizaremos el concepto fundamental de suma de vectores, del cual ustedes ya también tienen conocimiento. Y vamos a comenzar trazando nuestros vectores. En este caso, comenzaremos, bueno, nuestro vector del ejercicio. Hay dos vectores que nos marcan dos fuerzas que nos indican que una es de 3 kilonewton y la segunda fuerza es de 2 kilonewton. Bueno, en esta parte, para que sea un poquito más vistoso nuestro método gráfico, voy a escoger una escala de 2 unidades. Me representarán 1 kilonewton. Ustedes pueden utilizar ya sea de 1 en 1. Bueno, en este caso vamos a utilizar de 2 unidades y trazaremos vamos a trazar nuestro punto desde el origen. Vamos a trazar nuestro punto, seleccionamos aquí en punto y en este caso seleccionaremos hasta donde está la unidad de 6. Ahí está mi punto A. Ahora para la determinación del ángulo damos clic en ángulo desde su amplitud y trazamos, bueno, nos indica el punto lateral y el vértice, en este caso es el origen de su clase o bueno, su tarea de tipos de fuerzas y tipos de vectores. Sabrán que hay vectores que surgen desde el origen. Y para la amplitud, muchachos, aquí es importante que recordemos nuestros conocimientos de trigonometría para poder rayar este vector. Posteriormente nos vamos a este botoncito donde nos aparecen estas opciones, le damos en vector y trazamos desde el origen hasta el punto A'. Aquí observamos nuestro vector U. Realizamos el mismo procedimiento para trazar el vector de 2 kilonewton. Bueno, en este caso nuestro vector U, si gustan podemos dejarlo en color negro. Ahorita el otro, para diferenciarlo, le cambiaremos el color. Realizamos el mismo procedimiento. Recuerden, yo estoy utilizando una escala de cada 2 unidades, me representa 1 kilonewton. Ustedes pueden utilizar la escala de uno en uno, no hay ningún problema. Entonces, 2 kilonewton, me posiciono en el menos 4. Ahora, para trazar mi vector, perdón, para trazar el ángulo, una disculpa,
el punto lateral al vértice, y en este caso que nos dice nuestro diagrama que son 40 grados abiertos desde la vertical, en este caso con, ahí está, en sentido antihorario del eje horizontal hacia abajo, ¿no? En este caso, si observan su diagrama, bueno, tienen las fuerzas por debajo de la horizontal. Muy bien, trazamos rapidito nuestro vector desde el origen al que hemos llamado B. Sin embargo, ahorita vamos a cambiarle el color. Vamos a hacer. Vamos a cambiarle el colorcito. Aquí podemos ponerle azul. Eso ya es del que guste. En este caso, para el vector B, vamos a ponerle de una vez el punto de origen. Ahí está. Ya tenemos nuestros dos vectores. Aquí para que lo observen. Y ahora el método gráfico es muy rápido. Recuerden que aplicamos el concepto de suma de vectores, que nos indica que debemos empezar por el primero o cualquier vector y se sigue el siguiente siempre y cuando se arranque en donde termine el primer vector y así sucesivamente hasta llegar al último vector. Entonces vamos a iniciar, vamos a recorrer nuestro vector origen C'. Esta C', recuerden, es la proyección, la abertura del ángulo que denominamos vector V. En ángulos, perdón, en esta parte de vector equipolente. Ahí está. Muy bien. Ya traspolamos nuestro vector V y se denomina W. Si gustan, cambiamos el color a un colorcito que todavía no nos indique qué es la resultante, un café. Y la resultante, bueno, trazaremos nuestro vector desde el origen hasta este punto A'. Colocamos el color rojo. También le podemos cambiar el nombre. Por R de resultante. Podemos marcarle sus coordenadas a cada uno de los vectores, coordenadas polares, y que se observen, ¿no? En este caso nombre y valor, nombre y valor, y ahí está. Entonces es rapidito. Recuerden, yo estoy utilizando que cada 2 unidades corresponda a 1 kilonewton, en este caso 3.61 unidades, pues me representa 3.30, ¿no? Ya podemos recorrerlo, podemos jugar un poco para que observen. Llegamos a 3, llegamos a 2 kilonewton y nuestra resultante nos da un valor de 3.3 con un ángulo de 293.41 grados antihorarios, o si quieren verlo desde la horizontal, bueno, son 66.59 grados hacia abajo, o desde la vertical 23.41 grados hacia arriba, ¿no? Muy bien. Bien, para el método del paralelogramo seguiremos con este mismo ejemplo
que nos dice, perdón, dos fuerzas se aplican en el punto B de la viga AB. Esta es nuestra viga y aquí están las fuerzas. Aquí ya se las represento como vectores. Recuerden, estoy utilizando una escala de 2 unidades es igual a 1 kilonewton. ¿Y qué nos dice el método del paralelogramo? Bueno, el método del paralelogramo no es más que proyectar cada uno de los vectores paralelos a su plano, formando precisamente un paralelogramo, y que la diagonal entre estos dos vectores pues es el denominado vector resultante. Los tres vectores formarán un triángulo oblicuángulo. ¿Cuáles tres vectores? Bueno, en este caso nuestros dos vectores de ejemplo y el vector resultante. ¿Cómo vamos a obtener el valor de la resultante? Mediante la ley de cosenos. Pero ahorita lo vamos a observar. Vamos a realizar nada más la gráfica de nuestro método del paralelogramo. Aquí yo ya avancé un poquito. Tengo los dos vectores del ejemplo. Recuerden, vamos a proyectarlos con vectores equipolentes. Proyectamos el vector V, ahí está. En este caso trazaríamos, perdón, el vector desde C hasta A', denominándolo, vamos a llamarlo el vector V1 o U sub 1. Le cambiamos el colorcito. Y la resultante, bueno, será desde el origen hasta esto. Muy bien. Nuevamente cambiamos color. A ver, este rojo, el nombre. R. Mostramos su nombre y valor de todos. En este caso se nos presentan coordenadas cartesianas. Recordemos que deben ser, ¿qué tipo de coordenadas? Bueno, coordenadas polares. Muy bien. Nos vamos aquí en álgebra, coordenadas polares para todos. Y observamos nuestros ángulos. Aquí ya tenemos formado nuestro paralelogramo. Ahora vamos a pasar a la parte de resolución. Bien, para obtener el valor de nuestra resultante, recuerden que podemos hacerlo a través de esta raíz cuadrada de el producto de los vectores al cuadrado menos 2 veces el producto de los vectores por el coseno del ángulo. Observemos que en este caso se nos muestra que es un ángulo de 80 grados, pero ese 80, ¿de dónde se obtiene, jóvenes? Bueno, es el ángulo que se forma entre los vértices del vector 1 y del vector 2, o del llamado vector U y del vector V. En este caso, ¿cómo podemos obtenerlo? Bueno, aquí GeoGebra nos ayuda. Si lo hiciéramos a mano, ustedes deben recordar, bueno, que es la suma de este angulito que está acá más esto tiene que ver con, viene de ángulos alternos internos, ángulos complementarios, etc. Pero aquí en GeoGebra nos vamos a ángulo
picamos en este caso los puntos que queremos conocer y nos dibuja el ángulo gamma, que es de 80 grados. Este es el ángulo con el que debemos formar, o mejor dicho, obtener nuestra resultante. Y del cálculo, jóvenes, vamos a tener que nuestra resultante es igual a 3.3 kilonewton. Para determinar el ángulo, bueno, tendremos que utilizar ahora la ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? Bueno, nos dice que el respectivo valor de A con su correspondiente seno de A será igual a B seno de B igual a C seno de C. Aquí les muestro ya la ley de senos que nos dice para el lado A le corresponderá, repito, el seno de B, del ángulo A, perdón, y así para B y para C. Para nuestro ejemplo, vámonos a GeoGebra para que podamos ubicar dónde se encuentra el vector 2 y la resultante. Aquí un error mío, esto debe de llevar la flecha. Aquí debemos de colocarle el operador, bueno, en este caso es la flechilla. Muy bien. Vámonos a GeoGebra para que observemos dónde se encuentra nuestro vector 2. En este caso, bueno, les muestro ya con la proyección realmente de cómo es que se hace el método del paralelogramo. Recordemos que donde termina en este caso mi vector U, que vamos a llamarlo para que no haya más confusión, vamos con la nomenclatura de ley de cosenos. Vamos a denominarle V1, a este le denominaremos V2 y este, bueno, que es W, en este caso es la proyección de V2. Vamos también a desaparecer este vectorcito para que no haya problemitas por ahí. Lo dejamos como un punto. Bien, entonces recuerden que el método del paralelogramo nos indica que tenemos que proyectar nuestros nuevos ejes donde termine el vector, en este caso el vector 1 o sub 1, y aquí, como pueden observar, está proyectada en esta línea, aquí en esta parte donde muevo el cursor. Y a partir de ahí volvemos a trazar nuestro vector 2 que estaba en el punto OC'. Aquí está trazado. Nosotros anteriormente, bueno, lo trazamos de manera rápida sin hacer toda esta proyección de los ejes del plano. Recuerden que cuando estamos en el plano de 2 dimensiones nos referimos exclusivamente a plano, ya sin cartesiano, y cuando estemos en las 3 dimensiones nos referiremos a espacio. Ustedes deben de, su mente debe de colocarse al mencionar espacio, es que estamos hablando de los ejes X, Y y Z. Por el momento solamente estamos hablando de los ejes X y Y. Muy bien, entonces ya proyectamos nuestro nuevo eje coordenado y podemos observar, bueno, aquí ya les presento, ya están dibujados casi todos los ángulos. Observemos que nosotros ya habíamos obtenido el ángulo gamma de 80 grados, pero con la ayuda de estos nuevos ejes nos es posible observar de dónde sale este nuevo valor. Y si observamos, bueno, el 80, si ustedes observan este ángulo de 30 que habíamos colocado para la formación del vector 1, que está aquí. Sí, recuerden que esto viene de ángulos alternos internos, entonces estos 30 graditos son opuestos a estos 30 que están acá. Este pedacito, le aumento este pedacito que observamos,
entre el eje horizontal y la punta de flecha del vector B1, son los 30 grados, y por debajo tenemos a los 50. Recuerden que esos 50 los colocamos ya que nuestro diagrama del ejercicio nos dice que de la vertical hacia arriba son 40 grados, entonces estos 40 grados que tenemos acá, recuerden que nos debe dar 90 y son estos que están aquí, ¿no? De la horizontal hacia abajo, hacia el vector V2, pues son los 50 grados y 30 más 50 nos da el ángulo gamma de 80 grados. Muy bien. Y por aquí, bueno, el ángulo delta que ya nos da un valor, nuestro GeoGebra, y el ángulo epsilon que también vamos a moverle tantito para que lo observen, que es de un valor ya casi de 360. Pero ¿cómo se obtienen estos valores? Bueno, nos regresamos a nuestra ley de senos y para el ejemplo, recordemos nuestro vector 2 será el que está en color café. Nuestra resultante, bueno, está en rojo. El seno de teta 1, recuerden que el seno es cateto que opuesto sobre hipotenusa. Entonces, los catetos, si estamos hablando de la ley de senos, entonces será el vector 2 que se encuentra aquí, el seno de teta 1, que en este caso es el ángulo que tiene enfrente, que es el que está aquí, que no tiene ningún valorcito, que está entre beta y epsilon, ese es teta 1. Teta 2 será el ángulo opuesto a la resultante, que es precisamente gamma, que es 80. Aquí podemos ver que es opuesto a la resultante. Y bueno, en el caso si quisiéramos completar para el vector V1, pues el seno del ángulo opuesto a él sería el ángulo delta o el ángulo teta 3, que es este, ¿no? Muy bien. Ya que los observamos, en caso de que tengan algún detalle por ahí, observen. Estoy separando aún más los ángulos. Resolvemos, bueno, nuestras ecuaciones. Aquí ya lo hice con ayuda del editor. Ustedes pueden ir resolviéndolo con sus calculadoras. Recuerden que debe de estar en degrees. Y aquí tenemos que resulta, mejor dicho, que no tenemos el valor de teta 1. Es este que les digo, este pedacito del queso que nos hace falta. Pero conocemos el valor de teta 2, que es el ángulo gamma. Y entonces simplemente sustituimos el valor de nuestro vector 2, que es 2 kilonewton, seno de 80 grados, entre el valor de la resultante, que es 3.3. Obtenemos el seno negativo de esa división, de ese producto y división, y nos da que el ángulo, el pedacito del queso, aquí lo voy a pintar, permítanme. El pedacito del queso, este pedacito, nos da 36.64 grados. Y si ustedes hacen la diferencia, fíjense, aquí epsilon vale 323.41. Si ustedes hacen la diferencia, 360 menos 323.41 nos da 36.59, 36.6. Por ahí hay un arrastre de errores. Aquí con el cálculo, bueno, nos da, al utilizar todas las decimales del seno de 80 grados, bueno, nos da 36.64, perdón. Y por lo tanto el ángulo de la resultante es de la suma de 30 grados más 36, o sea, este quesito que nos falta,
30 grados del ángulo alfa, que es de la horizontal hacia abajo del vector B sub 1, más 36.64 grados, que es del vector que tengo en negro, V sub 1, hacia la línea roja, que nos indica el vector resultante, serían 66.64 grados. Observemos que, bueno, nosotros a través ya del método gráfico habíamos obtenido un ángulo de 293.41 grados, que es desde la horizontal hasta en contrahorarios, antihorarios, nos da 293, que si ustedes le restan 360, bueno, nos da el valor de 66.64 grados. Repito, jóvenes, este es un repaso de lo que ustedes vieron en bachillerato del método del paralelogramo y método gráfico. Más adelante vamos a ver el método que se debe de utilizar desde 2 hasta más vectores, que es precisamente el método analítico, y me gustaría que tengan muy presente la resolución por el método analítico, porque no solamente les va a servir para estática, sino que en dinámica, jóvenes, en equilibrio dinámico nos enfrentamos nuevamente al análisis de fuerzas y tendremos que resolverlos o, redundando, analizarlos por el método analítico. Recordemos que muchas de las partículas no están sometidos exclusivamente ni a una ni a dos fuerzas, sino a más. En este ejemplo sencillo, bueno, resolvemos solamente para dos fuerzas. Es para que ustedes recuerden estos dos métodos. Bien, jóvenes, para el método analítico vamos a necesitar conocer nuestros dos vectores con sus respectivos ángulos. Seguimos con el mismo ejemplo de las dos fuerzas que actúan sobre una viga AB. Y bueno, tenemos que nuestro vector 1 es de 3 kN, nuestro vector 2 es de 2 kN. Para el primer vector, bueno, su ángulo es de 60 grados y para el segundo vector su ángulo es de 40 grados. Para el método analítico necesitamos nosotros descomponer nuestros vectores con sus respectivas componentes rectangulares. En este caso, bueno, sumatoria de las componentes en X es para este ejemplo sería componente en X del vector 1 y componente en X del vector 2. Lo mismo sucede para las componentes en el eje Y, que son, bueno, sumatoria de componentes Y de vectores es componente Y del vector 1 y componente Y del vector 2. Hacemos nuestro desglose de las sumatorias y bueno, para X vamos a tener, se lo señalo, por lo tanto, para nuestro vector 1, su componente en X va a ser 3. Bien, entonces, para nuestra componente en X, nuestra sumatoria para el vector 1, V1, bueno, vamos a tener que el ángulo que nos interesa en este caso es el que se encuentra debajo de la horizontal. Aquí está, que son 60 grados. A ver, un momentito, ahí está, 60 grados. Y entonces el cateto opuesto lo obtenemos con la función seno, que está con 60. Para nuestro vector 2 sería, nuestra componente también es opuesta al vector, perdón, al ángulo de este vector. Y entonces este ángulo, recuerden que es de 40 grados.
Ahí está, 40, lo jalo para que lo observen. Muy bien, 40 y aquí es 60. Son los ángulos, perdón, los catetos opuestos a ese ángulo. Muy bien. Y regresamos a nuestra diapositiva. Bueno, ya del análisis nos da que para la sumatoria en X nos da un valor de 1.3125 positivo, es decir, hacia la derecha este vector. Tendríamos nosotros que dibujarlo. Bueno, ahorita lo vamos a dibujar. Y de manera análoga para la sumatoria de vectores en Y, vamos a tener nosotros ahora que analizar nuestras componentes en Y. En este caso, bueno, aquí están sobrepuestas el valor de nuestro vector, que es 3, con el ángulo de 60 grados, pero ahora ya no es seno, ahora es coseno. Y la misma forma para el vector 2, que es, bueno, 2 coseno de 40 grados. Resolvemos nuestra ecuacioncita y bueno, nos da un valor de menos 3.032. Si nosotros ahora procedemos a trazar el valor de estos vectores, resultante, bueno, tenemos que aplicar, ya saben, esto es de sus conocimientos de álgebra lineal, en módulo de un vector, módulo y ángulo de un vector o argumento. Y entonces, bueno, aquí el valor de la resultante sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las sumatorias de componentes. Nos da una resultante, recuerden, de manera analítica, de 3.3 kilonewton. Y para nuestro ángulo teta, bueno, recuerden que es tangente a la menos 1 de los catetos opuestos entre el cateto adyacente y nos da un valor de 66.6 grados. Podemos observarlo aquí en el diagrama. Nosotros, bueno, este se los muestro. Este ya es el diagrama de los nuevos vectores, sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y. Permítanme, esto estorba por aquí. Muy bien, aquí está sumatoria de componentes en Y y sumatoria de componentes en X. Podemos observar que nuestro vector nos da por ahí 3.3, exactamente el valor que nos da la ecuación de obtención de resultante. Y tenemos este pedacito que está acá, 66.59 grados. ¿Por qué lo obtenemos o por qué nos da ese valor? Bueno, recuerden, estamos utilizando la función tangente y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De este ángulo, el cateto opuesto sería precisamente la sumatoria de componentes en y el cateto adyacente la sumatoria de vectores, perdón, de componentes en X. Y eso nos da como resultado 66.59. Observen que si bien nuestro vector R nos da un ángulo de 293.41, eso lo hace GeoGebra de manera antihoraria. Si nosotros lo tomamos de la horizontal hacia abajo, son los 66.59 grados. Se los marco con rojo aquí en grande para que lo observen. Y esto, lo demás, nos da la suma de 360, un círculo perfecto. Muy bien, jóvenes, entonces este es un breve ejemplo de cómo realizar nosotros el análisis, mejor dicho, de fuerzas en el plano. Todavía nosotros estamos abordando el tema en el eje X y en el eje Y. Muy bien. Posteriormente, bueno, utilizaremos los métodos para analizar vectores en 3 dimensiones. Sin más, por el momento me despido, jóvenes. Espero que sea de ayuda este material y estén pendientes para la reunión
que tengamos acerca de dudas sobre este tema.